Pablo Casado Blanco es presidente del Partido Popular, al que saludo con toda cordialidad, incluso cordialidad desusada. Señor Casado, muy buenos días. Buenos días, don Carlos. La primera pregunta que le tengo que hacer es si se aviene usted a abstenerse en la votación de los presupuestos por el bien de España. Bueno, yo creo que al final, por el bien de España, lo que debería hacer Pedro Sánchez es dejar de mentir. Hay dos mentiras. Una la acabamos de recordar, ¿no?, con Ángel Expósito. Él dijo claramente que presentaba la moción de censura y se presentaba a ella, y luego, después de ser elegido por esos socios podemitas, batasunos e independentistas, y lo hacía para convocar elecciones, según él, para dar la voz a los españoles. Esa es la primera mentira. Y la segunda es que en varios medios de comunicación dijo que nunca aceptaría los votos de aquellos que querían romper España, de los de Podemos, de los de Esquerra Republicana y el PDeCAT, o incluso la abstención de Bildu. Por lo tanto, tenemos en la Moncloa a un presidente del gobierno que ha llegado mintiendo y que además, en un acto público este fin de semana, se regodea en la mentira. Yo tengo que explicar que en relación a los presupuestos generales, el 2 de agosto, cuando tuvimos una reunión en Moncloa, la primera y la única que hemos tenido, yo le dije que podríamos negociar los presupuestos con tres premisas fundamentales. La primera, que mantuviera los compromisos internacionales de España con Europa, es decir, la senda del déficit. La segunda, que amortizara deuda, porque este año iba a recaudar 22.000 millones de euros más que el año pasado y, por tanto, necesitábamos que, por cómo está la economía a nivel internacional, España fuera más competitiva y no tuviera tantas vulnerabilidades. Y la tercera, que bajara impuestos. Precisamente por eso necesitamos competir en un momento en el que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la situación financiera en Italia, el Brexit en la Unión Europea, o el precio del petróleo o los tipos de interés que van a acabar en el BCE, nos puede meter en un problema. Hemos conocido, por ejemplo, hoy que ya en China hay desaceleración, o que Alemania puede entrar en recesión. ¿Es normal que se presenten unos presupuestos con 6.000 millones de euros más de impuestos y 6.000 millones de euros más de gasto público que era innecesario? Creo que es letal para la economía española, y creo que el pago de su alquiler en la Moncloa a sus socios populistas nos está saliendo demasiado caro. Bien, segunda pregunta. Conocemos los candidatos de su partido a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid. Antes de pensar en Isabel Díaz Ayuso y en el señor Martínez Almeida, ¿pensó en otros nombres y le dijeron que no? Vamos a ver, en cuestión de las candidaturas, nosotros lo que intentamos siempre hacer es presentar a los mejores, y además lo haremos luego la semana que viene en la Convención Nacional con los mejores programas. En este caso yo tenía muy claro en Madrid, que conozco mucho el partido, que teníamos que apostar por aquellas personas que llevan durante ya muchos años, en el caso de José Luis e Isabel, llevan ya 15 años en distintos puestos de responsabilidad, pero además que encarnan una generación que no ha tenido que ver con algunos de los problemas del pasado y que, sin embargo, tienen muy claro cuáles son los principios y valores de centro-derecha para seguir liderando la economía y la gestión en los próximos años. En el caso de José Luis, él lleva siendo portavoz en el Ayuntamiento de Madrid en los últimos años. Él es abogado del Estado, ha sido secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y en el caso de Isabel Díaz Ayuso, era portavoz adjunta en la Asamblea y ha sido viceconsejera de Presidencia y Justicia. Por tanto, conocen muy bien la casa y, sobre todo, tienen muy claro qué es lo que necesita Madrid para el futuro. En el caso del Ayuntamiento, la gestión de Manuela Carmena es, pues yo creo que lamentable. Lo único que ha hecho en estos años es, pues cortar el centro y ser incapaz de tener una ciudad con una fiscalidad, con una seguridad y con un tráfico que es lo que piden los madrileños. Y en el caso de la comunidad, Isabel lo que tiene que hacer es seguir el legado tanto de Ángel Garrido como de Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre, Alberto Rueda y Gardón, es decir, seguir teniendo a la Comunidad de Madrid como la referencia de los gobiernos del Partido Popular. Es decir, que no le ha dicho a nadie, que no se lo ha ofrecido a nadie antes. No, de hecho, el plazo que yo me marqué, que era antes de la convención, hemos acabado por Madrid tal y como estaba previsto, y anteriormente pues he estado presentando los candidatos de otras comunidades autónomas. El balance final es que el 85% de los candidatos a las comunidades autónomas y el 78% de los candidatos a las capitales de provincia que presenta el Partido Popular para el mes de mayo es la primera vez que concurren a las elecciones. Es decir, que ha habido una gran renovación, aunque muchos de ellos llevan ya desempeñando la labor en las portavocías o en sus respectivas responsabilidades desde hace ya unos años. Pero es verdad que esa renovación, compatible con estar orgullosos con lo que ha hecho el Partido Popular en etapas anteriores, creo que es una garantía de éxito, y que el mandato que me dieron los afiliados en el último Congreso Nacional, que es que volviera al Partido Popular y que volviera además para ilusionar a nuestro electorado, que intentáramos llegar a ese 10 millones
de españoles que confiaron en nosotros, sin insultar a aquellos que han cambiado de partido, pero diciéndoles que no van a encontrar al PP fuera del PP, porque seguimos siendo la mejor fuerza política de España. Estoy convencido que en mayo vamos a conseguir que tenga un correlato en las urnas con estos candidatos. ¿Es reeditable el Pacto de Andalucía? Por supuesto que es reeditable, siempre y cuando los españoles nos den ese mandato, un mandato de cambio como ha pasado en Andalucía. Tengo que decirlo primero, nosotros antes de las elecciones andaluzas planteamos por cuarta vez una reforma de la ley electoral para que gobernara la lista más votada. Una vez que todos los partidos la rechazaron, salimos al campo de juego, salimos al ring sin una mano en la espalda. Es decir, salimos a pactar. Y además yo tengo que decir una cosa. Parece mentira que todos los demás partidos que decían que el multipartidismo era muy positivo, y yo lo he negado siempre, yo creo que el bipartidismo siempre fomenta la alternancia y además permite una estabilidad legislativa y en los gobiernos mucho mayor. Pero lo que quiero decir es que aquellos que han pues defendido esos partidos o los líderes de esos nuevos partidos, luego no son capaces de ponerse de acuerdo. Es decir, el Partido Popular ha tenido que estar en el centro de las negociaciones en Andalucía porque había partidos que ni siquiera querían hablar entre ellos. Por no hablar de una izquierda que parecía que tenía patente de corso para seguir gobernando su cortijo y que no podía admitir ningún tipo de alternancia en el poder. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que al final somos el partido que estamos en la centralidad porque podemos negociar y pactar a izquierda y a derecha sin renunciar a nuestros principios y nuestro programa electoral. Y eso yo creo que es muy relevante, porque ahora mismo cuando vayamos a unas elecciones en mayo y para votar a tu alcalde o para votar a tu presidente de la comunidad, a lo mejor tengas la tentación de decir, bueno, voy a votar a un nuevo partido porque así doy un toque de atención. Ojo, porque no sabes ese voto dónde va a acabar o no sabes si ese voto luego no va a ser capaz de entenderse con otros partidos y al final van a sacar el rédito a aquellos a los que no querías votar. La alternativa en España es esa, es el Partido Socialista entregado a los independentistas y a los podemitas o el Partido Popular liderando una alianza de partidos que queremos en la Constitución, en el libre mercado, en la propiedad privada, en la seguridad, en la nación, en definitiva en la persona. Un partido liberal conservador, orgulloso de sus señas de identidad, pero también ambicioso con un futuro que en España ya no puede esperar más con este gobierno que tiene al frente. ¿Por qué le digo yo que es más difícil la reedición de ese Pacto de Andalucía en otros lugares? Porque no sé si veo a Ciudadanos muy partidario de volver a firmar un acuerdo es decir, con reivindicar un apoyo de Vox, aunque sea desde el exterior. Ya sé que el acuerdo lo firma con ustedes, pero sin Vox este gobierno, este cambio en Andalucía no sería posible. Eso, repetirlo, Ciudadanos, me da que no es muy partidario. Bueno, vamos a ver, es que nosotros, los políticos, estamos aquí para servir a las personas y para servir a los que pagan impuestos y por tanto no es una cuestión de lo que te guste o no te guste. Yo reto a cualquiera que nos esté escuchando a revisar el acuerdo que hemos firmado con Ciudadanos y con Vox en Andalucía y decirme una medida que no le guste. Una. Digo porque se ha hablado mucho, ¿no? De si Vox imponía, marcaba la agenda, de si Ciudadanos al final nos hacía pasar por el aro. Bueno, una sola medida con la que nuestro electorado no esté de acuerdo. Porque a lo mejor hay que tener claro que lo que plantea Vox o lo que plantea Ciudadanos, que le gusta a nuestro electorado, es exactamente lo que ha hecho el Partido Popular siempre y lo que tiene en el programa electoral. Por tanto, que en Andalucía se bajen impuestos, que en Andalucía se mejore la educación, se reduzcan las listas sanitarias, se abran puertas y ventanas de San Telmo para ver dónde está esa red clientelar y desmontarla, que en Andalucía se fomente la investigación, se fomente la inversión, se fomente el turismo, se fomente en definitiva lo que siempre hemos defendido en otras partes de España y que no se ha puesto en marcha en 30 años o 36 años de gobierno socialista, creo que es bueno. Entonces yo creo que aquí no hay que seguir discutiendo si son gangos y podencos. Hay que ver si entre tres partidos se puede gobernar mejor una tierra. Eso mismo va a pasar en mayo en otras cuestiones y van a tener muy difícil de explicar los otros partidos por qué no pactan y entregan esos gobiernos a la izquierda. Una izquierda que ya no es una izquierda como la que podía haber en el Partido Socialista hace años. Es una izquierda que hemos visto cómo Pedro Sánchez acepta un documento de 21 medidas del señor Torra en la que se pide la intermediación internacional para pactar entre una autonomía y un Estado soberano como el español, o se pide un referéndum de autodeterminación, o se critica al rey de España, o se critica la democracia representativa, o se dice que a lo que hay que ir es directamente a una impunidad para aquellos que tienen cale borroca en las calles frente a la propia policía y los Mossos d'Esquadra. Bueno, pues ese es el gobierno que ahora mismo está en la Moncloa, el gobierno que ha subido todos los impuestos, todos, en 6.000 millones de euros en los últimos presupuestos. El gobierno que está justificando que se acerquen presos de ETA a las cárceles vascas, como ayer hemos visto a Otegi y a Rufián en las calles del País Vasco, ante la complicidad de un gobierno que lleva ya 15 acercamientos y que está hablando ya de poder romper la caja de la Seguridad Social para el País Vasco o de la política penitenciaria que ha dado resultado contra el terror. Entonces, como eso está pasando, muy a mi pesar, no lo digo como mera crítica,
ahora mismo la alternativa es más clara que nunca. O un Partido Popular que sabe gestionar y que tiene muy claro que la unidad de España y la libertad de los españoles es nuestro frontispicio en política, o bien una izquierda que ya sabemos que va a pactar con los de Podemos, los que ahora, a ver qué dicen con lo que ha pasado en Venezuela ayer, por ejemplo, con una detención del presidente de la Asamblea Nacional, o los independentistas que quieren romper España, o los de Batasuna que quieren blanquear el historial criminal de la banda terrorista ETA. Están aquí mis compañeros levantando la mano como si pidieran ir al servicio en la escuela, pero en este caso para preguntarle cosas. Paco Rosell. Sí, muy buenos días, Casado. Buenos días, Paco. Una pregunta. He visto, bueno, ustedes celebran esta semana la convención, que es una, digamos, en cierta manera, pues quedó implícita en el último congreso. Yo quería preguntarle, ¿está asegurada la unión del partido después de las primarias del congreso que vivieron recientemente? Me llamó la atención que la candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya declarado hoy al diario El Mundo que ella, si hubiera ganado Soraya Sáez de Santamaría, hubiera dejado el partido. Eso por un lado. Y por otro lado, sus candidaturas van buscando, digamos, frenar la pérdida de votos hacia Vox y buscar el reagrupamiento de la derecha en los términos que logró José María Aznar. Bueno, lo primero, yo creo que la unión está garantizada y no hay más que ver los candidatos que se han nombrado a nivel autonómico y municipal, porque la inmensa mayoría son los candidatos que hubiera nombrado cualquiera de los candidatos que hubiéramos ganado, ya que estaban liderando sus respectivas labores de oposición o de gobierno. Y en este caso, pues he de decir que la integración que yo prometía, ese si yo gano nadie pierde, creo que se ha llevado a cabo y no más que ver, pues tanto la Ejecutiva Nacional como la dirección de los grupos parlamentarios de las tres cámaras. En caso de hablar de esa refundación, yo creo que la refundación es muy necesaria. E igual que en el 89, hace ahora 30 años, hubo una reunificación de los demócratas cristianos y los liberales en torno a Alianza Popular con un nuevo Partido Popular, esa unión ya la tenemos hecha. Ahora somos la casa común de aquellos españoles que se sienten a la derecha del Partido Socialista, pero es verdad que el espacio electoral se ve fragmentado en otros tres partidos. En el caso de Vox, más a la derecha; en el caso de Ciudadanos, bueno, pues ya veremos cómo se definen de cara a esta nueva cita electoral, porque ha habido elecciones a las que han concurrido como un centro-izquierda y recientemente pues hablaban de un liberalismo progresista que yo creo que ya no están enarbolando desde hace unos meses. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que decir es que a pesar de la fragmentación del espacio electoral, nosotros optamos a refundarlo y a refundirlo. Y eso se suele hacer, como se hizo en el 89, primero con alianzas preelectorales, pero sobre todo luego cuando alcancemos los gobiernos, cuando estemos en el poder, es cuando se puede llegar a acuerdos que al final nos permitan aparecer con la fuerza hegemónica, en este caso, la que quede por delante, que ahora mismo pues el Partido Popular tiene una distancia muy notable con todos ellos. Ha sido, y perdón que le repregunte, ha tenido mucho, vamos, ha sido un feliz acierto una frase que empleó Nicolás Redondo, diciendo que si el Partido Socialista jugaba a Podemos, terminaba siendo Podemos. ¿El Partido Popular le puede ocurrir lo mismo en la dirección a Vox? Bueno, es que habrá que preguntarle a Vox si juega a Partido Popular, porque si se revisa todo lo que yo he venido diciendo en los últimos años y por mi labor de portavoz, la verdad es que pues, rara es la semana que no he tenido 2 o 3 entrevistas, se podrá ver que yo digo exactamente lo mismo. Es más, antes de que Vox tuviera representación parlamentaria en Andalucía, en agosto, el que hablaba de inmigración y era muy criticado por el gobierno, o el que siempre ha hablado de bajada de impuestos, o el que siempre ha hablado de pensar en la persona sin colectivismos, sin etiquetar a las mujeres o por su edad, o por su género, o por su procedencia, o por su orientación sexual, o por su raza, a ningún español, o quien estaba hablando de una educación en libertad, sin imposiciones, o quien ya ha hablado de unos servicios públicos que sean racionales y que no haya estados que lo ocupen todo, pues ha sido el Partido Popular. Entonces, bueno, que bienvenido a otros partidos si están de acuerdo con esas ideas y con esos principios, que por cierto, no son solo del PP, son los principios que han hecho avanzar al mundo, son los principios liberal conservadores que mejor han funcionado aquí y ahora y en todo lugar y siempre. Y yo creo que en ese caso, bueno, que cada partido haga lo que quiera. Yo no miro a mis lados, yo sigo con una línea de actuación que creo que ha dado siempre buenos resultados a España y a mi formación política, y si los electores ven semejanzas en otros partidos, pues bienvenidos sean, pero el original es el Partido Popular. Señor Casado, buenos días. Y si eso es así como usted dice y no tenemos por qué dudarlo, ¿usted dónde cree que salen los votantes de Vox? ¿De dónde salen? Sí. Bueno, hay ya estudios demoscópicos muy interesantes en relación a Andalucía, ¿no? Y es verdad que hay
Hay un porcentaje sustancial que sale del Partido Popular y de Ciudadanos, Porque quizá y no luego hay entendieron. de la abstención, también salen de Podemos muy pocos, quizá aquellos que quieren pues una política de partidos nuevos, más allá de la ideología que tengan en un momento determinado, y algunos socialistas pues que en temas sectoriales han podido dar un toque de aviso al gobierno de Susana Díaz. Pero ¿de dónde sacan los votantes? ¿O qué fenómeno estamos viviendo no solo en España, sino en Europa y yo diría en el hemisferio norte, ¿no? Porque es verdad que luego en Latinoamérica vivimos ahora, salvo 3 países, un momento muy del centro-derecha liberal que no se veía en otras épocas, pero en el hemisferio norte sí que hemos visto la irrupción de plataformas, de movimientos políticos, probablemente por los errores que partidos tradicionales hemos ido cometiendo en los últimos años, ¿no? Hay una frase de Mariano Rajoy que creo que resume mucho esto, y es que los gobiernos del Partido Popular, por la situación catastrófica que nos encontramos, tuvimos que hacer lo urgente antes que lo importante. Y eso es verdad. Pero claro, el balance es tan positivo. Al final, los 3 millones de empleos, la revalorización de las pensiones un 25%, la posibilidad de tener un 7% menos de fracaso escolar, la construcción de infraestructuras, la bajada del déficit público, el prestigio internacional, ha sido tan abismal en comparación con los errores o con la tardanza que hemos tenido en otras políticas, que a mí me hace tener que reivindicar que esta es la verdadera derecha, la verdadera fuerza de centro-derecha liberal conservador que ha transformado a España, no solo en el gobierno de Mariano Rajoy, sino en el gobierno de José María Aznar. Esta es la fuerza que ha creado 8 millones de empleos en democracia. Esta es la fuerza que ha parado el plan Ibarretxe, que ha parado el plan Puigdemont. ¿Que hemos cometido errores? Estoy convencido de que sí. Pero esos errores son muchísimo menores que los aciertos. Y por eso yo creo que ahora experimentar con el voto en el momento del mayor desafío en 40 años de democracia en España, en el momento en el que en Moncloa se está viendo el control de mandos del independentismo de Cataluña, en el momento en el que el presidente del gobierno es recibido como un jefe de Estado por un presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, en ese momento yo creo que hay que optimizar el voto y unificarlo, no solo en ese voto útil al que apelamos los políticos, sino en el voto urgente, necesario, suficiente, para que yo creo que el recuerdo de Sánchez quede simplemente para la historia, pero que se borre cuanto antes de la Moncloa. Y Sonsoles. Sí, señor Casado, buenos días. Tengo varias preguntas. Supongo que cuando ha dicho lo de las pensiones se refería al 0,25, no al 25%, ¿no?, de revalorización. No, el 25% es lo que la pensión media en España ha subido en el gobierno del Partido Popular de la pasada legislatura y la anterior. Y esos son datos oficiales. No es una cuestión de decreto o no es una cuestión de aprobación en Consejo de Ministros. La pensión media se ha revalorizado, es decir, el acceso de los pensionistas se hace con una pensión más alta. Ha habido años incluso en los que la pensión media en España ha sido más alta que el salario medio. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos tenido que afrontar 50.000 millones de euros más para financiar las pensiones a pesar de estar en una crisis tremenda. Eso en cuanto a lo que ha subido la pensión. Pero lo que el gobierno, además, ha legislado para que suba, tengo que decir, y esto me refiero al último año, que ha sido un 3% las mínimas, un 1,6% las medias y un 8% las de viudedad. O el salario mínimo, que hemos subido un 8% el año pasado, un 4% más el año anterior, y lo habíamos dejado ya aprobado para 850 euros de aquí al 2020. O la brecha salarial, que se ha reducido 4 puntos. O las pensiones para madres trabajadoras, que han subido un 5, un 10 o un 15%, dependiendo si tenían 1, 2 o 3 hijos. Esto se ha hecho, lo digo porque Pedro Sánchez dice que estos presupuestos acaban con los recortes. ¿Qué recortes? Si ha habido una política social de 26.000 millones de euros más cuando hemos gobernado en las peores circunstancias. Pero esto lo digo en cuanto a que sabemos gestionar. Y he insistido anteriormente a la pregunta de Paco y de Pilar, que además de gestionar hay que ilusionar. Y además de ilusionar, lo que tenemos que hacer es recuperar esa confianza de los votantes que se fueron sin insultarles. Yo respeto que se hayan ido, pero lo que les digo es que esta sigue siendo su casa y no vamos a defraudarles. Le decía a Paco Rosell, o le aludía a unas declaraciones hoy de la candidata de Madrid: si Santa María hubiera ganado las primarias, yo me habría ido del PP. ¿Usted también? Bueno, yo dije la primera semana de las primarias que yo me presentaba para ganar y que si no, pues no tendría inconveniente en irme. Lo dije con absoluta humildad. Se interpretó por algún medio de comunicación bien, por otro mal. ¿Pero irse porque ha perdido o irse porque no se identificaría con ese PP? Esa es la pregunta que me hacía en esa misma semana, y como vi que tenía mucho interés, de lo que dije es, oye, dejé de decirlo. Pero yo lo decía con la humildad de decir, cuando se presenta alguien en las primarias, asume que, bueno, pues que luego la otra persona que gane tiene que hacer su proyecto, como por cierto ha hecho la propia Soraya Sáenz de Santa María, que es una persona estupenda y vamos, con la que mantengo una buena relación. Yo lo que haya dicho Isabel Díaz Ayuso no lo sé, pero me imagino que sería en cuanto a que ella estaba pues más cerca de mi proyecto y que pensaba que era un proyecto que para ella pues basaba su actuación política, pero yo creo, insisto, que al final en este partido cabemos todos y que estamos enarbolando las señas de identidad
que tanto en los gobiernos de los 90 como en los gobiernos de los 2000 siempre hemos tenido por bandera. Habría sido una buena, un segundo nada más, Sí. por añadir, ¿habría sido una buena candidata a la alcaldía de Madrid, Soraya? Bueno, yo creo que al final la mejor candidatura es la de José Luis Martínez Almeida. Él lo recuerda con cierta sorna, ¿no? Pero yo cuando le llamé lo que le dije es, bueno, quiero que seas el próximo alcalde de Madrid, porque creo que es lo que hace falta en Madrid. Y lo mismo que le dije a Isabel Díaz Ayuso y que le he dicho al resto de los candidatos, salimos a ganar y también a gobernar, porque en el 15 ganamos en muchos sitios. Pero los pactos postelectorales nos desalojaron de la mitad de ciudades y autonomías en las que habíamos ganado. Ahora, aunque haya más partidos con los que competimos, se pueden llegar a alianzas que nos permitan gobernar. ¿Usted cree que Son Garrido- soles otra vez. No, Perdón, simplemente sí. creo que lo hemos comentado incluso en esta tertulia, que Pablo Casado, a mi juicio, fue el primero que identificó Vox como una amenaza para el Partido Popular y, si no recuerdo mal, lo dijo en las primeras declaraciones cuando anunció su candidatura a las primarias del partido. Claro, ahora viendo cómo evoluciona la política, ¿usted quiere un PP que se identifique más con Vox o con Soraya Sáenz de Santamaría? Con el Partido Popular, de verdad. Yo es que creo que nos equivocamos e intentamos identificar a los partidos con personas concretas o con épocas concretas. Yo hablo de principios y de principios que llevan siglos dando resultados. Desde la Escuela de Salamanca española, desde Adam Smith, pasando por Friedman, por Hayek, por Popper. Es decir, los principios liberales, los que te dicen que con menos impuestos recaudas más y por tanto financias mejor política social, los principios que te hablan de una unidad territorial, los principios que te hablan de una libertad individual para que no elijan por ti el colegio o el médico o el hospital, son los principios en los que yo creo y por los que estoy en política. Yo soy liberal antes de estar en el Partido Popular. Y por tanto, esos principios son mucho más importantes que el partido y que yo como presidente del partido. En este caso, insisto, son Ciudadanos y Vox los que habrán querido imitar a un partido que lleva 30 años sirviendo a España. De hecho, los dos han militado en el Partido Popular, tanto Albert Rivera Nuevas Generaciones como Santi Abascal. Por tanto, habrá que preguntarles a ellos qué es lo que copian o de qué época o de quién del Partido Popular. Sí, pero Yo si lo se que hago van es a una... ellos es porque convencen más. Si usted lo identifica Bueno, como una amenaza. pero yo acabo de decir que es que yo no insulto a mis exvotantes. Esa es la diferencia. Yo lo que les digo es que les quiero recuperar y que para eso quiero convencer más que el resto y que mis competidores. Pero hay que decir una cosa muy clara. Cuando yo digo en julio que quiero recuperar a los votantes de Ciudadanos y de Vox, hay quien no estaba viendo lo que pasaba en la derecha. Hay quien no estaba viendo las reuniones sectoriales que tenían con algunos colectivos. Hay quien no estaba viendo las reuniones que tenían en algunas ciudades, porque es que yo sí piso España. Yo sí estaba todas las semanas en 2 o en 3 provincias. Por tanto, yo sí era absolutamente consciente de que, insisto, quizá por problemas propios, pero sobre todo por esa legislatura imposible en las que nos metieron esas multipartidismo y esas mayorías, acordaros, ¿no? La asimetría parlamentaria, el gobierno de la gente, el gobierno del legislativo. Eso se vio. Yo era el que defendía aquí en la COPE el bipartidismo, que no estaba nada de moda. Yo era el que decía que me encantaba Estados Unidos porque había una alternancia en el poder y un sistema proporcional que era más mayoritario. Lo que quiero decir es que yo ahora tengo que jugar en este campo de juego. Pero eso no quiere decir que en julio ya fuera consciente de que al final tus votantes o respondes a sus expectativas, a esa España de los balcones. ¿Qué ha pasado? Bueno, en Cataluña, señor Casado, ¿qué ha pasado? Yo en mi congreso apelé a la España de los balcones. La España de los balcones no es de partidos, es transversal. La señora que bajaba a la tienda a coger una bandera de España y la ponía en su balcón estaba dando un mandato a los políticos, fuera del partido que fuera. Ciudadanos. No todos, o no para siempre. Bueno, los resultados de su partido avalan lo que pues digo. a eso estamos. Yo por eso no me estoy dirigiendo a Ciudadanos e insulto a su líder, o digo que Vox es de no sé qué extrema, no sé cuál. Que a mí no me importa eso, que a mí me importa lo mío, me importa mi gente, y sobre todo tengo la suerte de que en este partido han estado 11 millones de españoles. Bueno, por tanto, recuperémosles con pleno respeto a los demás, pero sobre todo reivindicando unas señas de identidad, una gestión y unos valores que ya han sido puestos en marcha por el partido y que desde luego para este proyecto que yo encabezo son esenciales. Quedan 2 preguntas y 2 minutos. Una la quiere hacer Pilar sobre presupuestos, la otra me la reservo. A ver, Pilar. ¿Usted cree que el presidente ¿Puedo del hacer una gobierno tercera, Carlos? hubiera La tercera muy presentado rápido. Yo ya me estos callo, lo prometo. presupuestos de tener mayoría absoluta? Bueno, yo creo que lo de Pedro Sánchez ya entra en el terreno de la psicología más que de la política presupuestaria. Lo digo con respecto al 18% en partidas para Cataluña. Bueno, por supuesto que esos 1.700 millones de euros anunciados, y ya veremos en qué se cristaliza el resto, claramente es una contrapartida, pero es que ya no lo ocultan. Tengo que recordar, la última sesión parlamentaria que yo tuve de debate con el presidente del Gobierno en las Cortes, el señor Tardá le dijo directamente, sin anestesia,
Usted está sentado ahí gracias a mis votos. Pero luego salió el del PDeCAT y dijo, si usted quiere seguir sentado ahí, ya puede empezar a hacer lo que le estamos diciendo. Y él, en vez de salir a decir, oiga, mire, esto es un escarnio, usted no me diga eso y no vuelvan a escupir a mi ministro, lo que vino a decir es, no, traigan aquí 2/3 partes del Parlamento de Cataluña y yo lo aprobaré. Es decir, lo mismo que Zapatero con Pascual Maragall. Es decir, el inicio de todo esto. Por tanto, ellos ya no ocultan que están siendo rehenes de los independentistas de Cataluña. Es decir, que el plato de lentejas de seguir en la Moncloa les vale con romper España. Esto suena muy tremendista y dirán que es que yo crispo y que yo no soy tan simpático como él. No, perdona, es que esto no es simpatía, esto es defender a España. Y hay un gobierno en la Moncloa que está vendiendo España por un puñado de días más en la Moncloa. Aquellos que están pegando a policías por la calle, que están partiendo la nariz a mujeres, que quitan lazos amarillos, que están destrozando el coche al presidente del PP de Cataluña o que están escrachando jueces. Y Pedro Sánchez prefiere darles lo que le piden. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que esos presupuestos, al final, lo que ocultan, para empezar, es la ruina futura. Porque, claro, lo que les ha pedido Podemos, que están los presupuestos, son las competencias estatales. Pero ya ha dicho Podemos que no los votará si no está por escrito cuantificado las competencias municipales y autonómicas. Entre ellos esos planes de vivienda intervencionistas y ruinosos. 10 segundos, Sí. Paco. Sí, no, muy sencillo. Señor Casado, una pregunta. ¿El señor Feijóo representaría otra sensibilidad dentro del partido? Y otro, en segundo lugar, ¿vamos a tener foto con los dos expresidentes, con José María Aznar y con el señor Rajoy, a los que tengo entendido que ha invitado a la convención? Sí, están todos invitados y Alberto Núñez Feijóo, además, es el coordinador de la convención, tal y como anuncié en Cotobade, en el inicio del curso político en Galicia. Alberto es una referencia para el partido y además está gestionando muy bien el asunto de Galicia y además hemos estado hablando del modelo de una convención que va a ser muy innovadora. ¿Pero representa otra sensibilidad dentro del partido diferente a la suya o no? No, pero solo hay que escuchar a Alberto Núñez Feijóo, la política fiscal que tiene en Galicia, la política que está teniendo en gestión del presupuesto y también la idea que tiene España, ¿no? Y de hecho hemos planteado una convención que en el formato es muy innovadora. Prácticamente todos los que intervengan no son políticos, son expertos, es la sociedad civil en un formato muy rápido, muy ágil. Pero luego también pues todos los candidatos a las capitales de provincia y a las autonomías van a intervenir y él, como coordinador de la convención, y el secretario general y yo, pues haremos un discurso más político. ¿Y habrá foto con Aznar y con Rajoy? Es más, Bueno, pues, ¿participarán en la campaña? Bueno, ojalá. Yo creo que los expresidentes de un partido son un valor del mismo. Hay otros líderes políticos que reniegan de sus predecesores. Yo no solo no reniego de ellos, sino que estoy muy orgulloso de ellos y de la labor que han hecho por el PP y por España. Por tanto, y todo lo que participen en la campaña será bienvenido y seguro que le ayuda mucho a sus compañeros que se presentan a las elecciones. Sí, pero están en la convención. Ya presentaremos el programa cuando hoy tengamos el comité ejecutivo y habrá más novedades además. Ruth Beitia, ¿qué ha significado para el partido en Cantabria? ¿Por qué su elección? Bueno, Ruth es diputada hace 8 años en Cantabria. O sea, se ha vendido como la gran novedad o como un fichaje que se ha hecho de fuera de la política, que es verdad que es una referencia internacional, es la mejor atleta española de todos los tiempos, pero lleva 8 años siendo diputada en el Parlamento cántabro. Lo mismo se puede decir de otras candidaturas en las que tenemos a economistas o tenemos a catedráticos o hemos fichado también a presidentas del Colegio de Farmacéuticos, como ha sido el caso, por ejemplo, de Cuenca, pero que son personas que estaban afiliadas, incluso alguno que no estaba afiliado, como el candidato a la candidatura de Oviedo, que era ya el presidente del Centro Asturiano. En definitiva, el partido se abre a la sociedad, pero bueno, no somos los partidos que andamos renegando de los políticos, no. O sea, nosotros pensamos que los políticos son los que transforman la sociedad y que al final la política es una noble vocación de servir a tus paisanos, y más en elecciones municipales en las que necesitan la cercanía de conocerte. Ahí he de decir, don Carlos, que el Partido Popular juega con ventaja. Por eso, una encuesta que publicó esta radio y un medio de comunicación vinculado a ella, escrito, decía que en las elecciones municipales el Partido Popular estaba muy por encima, pero muy por encima. Hablaba de 6 puntos sobre el PSOE y de 15 sobre Ciudadanos, porque ahí en la capilaridad territorial, en la vertebración municipal, es donde el ciudadano de a pie quiere conocer al alcalde, quiere conocer al concejal, y por mucho que arrastre una marca y por mucho que esté de moda, eso pues lo dejan para elecciones más lejanas. En la municipal y autonómica, el peso de la gestión y el peso del conocimiento del territorio va a jugar muy a favor nuestro. Bueno, eso es porque no le ha preguntado usted a Tezanos. Señor Casado, muchas gracias por es haber verdad. estado con nosotros esta mañana. Ha sido muy amable. Suerte. Gracias, don Carlos.